Cierto maestro quiso dar una lección para todos sus alumnos sobre prioridades. Así que tenía 3 elementos: una piedra grande, un poco de arena y una jarra de agua. Todo eso quería colocarlo dentro de una vasija. La pregunta que hizo a sus alumnos es: ¿qué cosa coloco primero? ¿El agua, la arena o la piedra? Después de una corta reflexión, los alumnos dijeron: primero tiene que colocar la piedra. ¿Por qué? Porque si coloca la piedra y luego la arena, el agua simplemente va a llenar, va a ser relleno para que pueda completar aquella vasija. El maestro miró a los alumnos y dijo: han contestado de una manera sabia, porque si hubiese colocado primero el agua y la arena, ya no habría lugar más para la piedra grande, ya no más encajaría porque ya está completamente lleno. La vida es así. Existe una sola piedra que es el fundamento que debe estar colocado en primer lugar en nuestra vida, y es Cristo. La arena y el agua puede ser apenas relleno. Aquello que llamamos preocupaciones, aquello por el cual corremos día a día en la vida, pueden ser parte del relleno. Pero a veces damos tanta importancia al relleno que nos olvidamos de colocar aquello que es primero. Y finalmente nos damos cuenta que ya no hay tiempo para aquello que es primordial, aquello que es principal. Cambiemos preocupaciones por prioridades. Y hoy queremos ver de qué manera una historia de la Biblia nos enseña sobre esto. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo así: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Él era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características para un currículum. Podría ser llamado el mejor currículum que el ser humano podría obtener. No se trata de grados académicos, no se trata de riqueza, aunque luego va a demostrarse la riqueza. Lo primero es el interior. ¿De qué estás lleno? ¿De esencia o de apariencia? ¿Quién eres? Y el primer texto que habla aquí Job, capítulo 1, versículo 1, me habla de 4 características importantes para que la vida funcione y el hogar funcione. Nosotros conocemos al libro de Job por el sufrimiento que Job tiene en la vida. Sin embargo, el primer capítulo del libro no habla del sufrimiento, habla de la familia. Se dice que Job es el primer libro en ser escrito, antes que Génesis. Moisés recibió por revelación allá en Madián sobre la historia de un hombre íntegro, intachable, perfecto, apartado del mal, que tenía una familia bien estructurada. Entonces, Dios quiso lo primero en revelar a Moisés antes de escribir los otros libros que ya escribió, llamados como el Pentateuco, fue cuál es el plan que Dios tiene para la familia. Una familia estructurada, una familia feliz, va a depender del carácter de sus miembros. No va a depender de la comodidad externa, de las cosas que posea, de los títulos que logre, sino del carácter. Comienza aquí, antes de poder mencionar un poco a la familia de Job, comienza mencionando el carácter del padre. ¿Quién es Job? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí menciona la ciudad de Uz. Uz más o menos estaría a orillas del río Éufrates. En ese tiempo era una de las ciudades más paganas, en un ambiente totalmente corrompido. Se desarrolla la historia del hombre más fiel de la tierra. Qué interesante. En lugar de ser influenciado por el mal, él mantuvo su integridad. Esto me enseña que no importa el entorno donde nos encontremos, cuando uno tiene la decisión, la determinación de ser fiel, leal a Dios, no importa el entorno. Finalmente es lo que ocurre dentro de nosotros. Allí dentro de esa nación corrompida, nace una familia fiel. Así Job comienza hablando de un contexto familiar y de una familia totalmente feliz. ¿Qué características tiene? Comienza mencionando el carácter de Job. Entonces allí comienza diciendo que era intachable. La traducción para intachable es íntegro.
Íntegro significa entero. No hay alguna cosa de su carácter en desequilibrio. Todo está equilibrado, es completo. No solamente es bueno en los negocios, no solamente es bueno en el hogar, no solamente es bueno afuera, es bueno dentro, es bueno en todas las áreas. La palabra integridad es aquello que abarca todas las áreas y todas las facultades humanas. Por eso es que en el hebreo la palabra que aparece es tam y en el griego taleios, que significa maduro, completo. Aquello que ha llegado a un proceso de madurez y está completamente listo, preparado. Eso significa íntegro o intachable. Cada uno tiene diferente grado de madurez. Sin embargo, hay tantas personas que aunque pasan mucho tiempo en una religión, todavía no han madurado interiormente. Hay tantas personas que continúan teniendo el carácter de hace 20 años atrás. Hay tantas personas que ha pasado el tiempo, pero ellos no han crecido. Eso significa que la palabra integridad está relacionada con el crecimiento diario y con la transformación de carácter. Yo no te puedo juzgar, tú que recién tienes un mes y alguien que tiene 20 años, y decir que ambos deben tener el mismo carácter, el mismo crecimiento. Yo no puedo andar juzgando por la vida a aquellas personas que tienen un conocimiento desde niños o aquellos que llegó el evangelio tarde. Cada uno tiene un diferente grado de madurez, pero me llama la atención que para Dios la palabra intachable o íntegro es aquel que madura de acuerdo a la fase en la que está. Dios no juzga a todos diciendo todos deben estar bajo esta misma regla. Cada uno tiene su propia medida de acuerdo a su madurez y de acuerdo al tiempo. Tú no puedes juzgar a un niño, a un bebé de 1 año, por qué no corre si apenas está aprendiendo a dar pasos. Sin embargo, cuando vas al pediatra te va a decir que está perfecto, perfecto para su edad. Yo no puedo juzgar a una persona que recién se bautiza diciendo de que tiene que tener el mismo grado de madurez que una persona que ya está 10 años en la iglesia. ¿Por qué razón? Él está maduro para su edad. Aquel que está 1 mes tiene que estar maduro y creciendo para su edad. Aquel que está 10 años tiene que estar maduro para su edad. Job era íntegro porque en la medida que pasaba el tiempo, su relación con Dios, su relación familiar, era completa. Había crecimiento. Aparte de intachable o íntegro, dice que Job era recto. Una persona que es fiel a Dios tiene que ser recto, porque el camino para el cielo es de rectitud. Aquí está hablando de lo moral. Él era honesto en todas las cosas. Además de rectitud, dice que él era alguien leal, devoto, era temeroso de Dios. Habla acerca de su amor, su devoción a Dios. Pero la última característica es importante, apartado del mal. Muchos buscan la tentación para jugar con ella. Job se apartaba y decía, mientras más lejos esté del precipicio, mucho mejor. ¿Qué cosa me enseña Job? Tener un carácter íntegro, recto, justo, apartado del mal, no es fruto de la casualidad. El hecho de apartarse del mal, cada uno conoce sus propias inclinaciones. Y cuando tú te separas, te apartas del mal, estás volviendo a tu integridad. Luego, en el versículo 3 del libro de Job, va a hablar recién acerca de las riquezas que tenía la familia. Dentro de esas riquezas, ¿qué cosa encontramos? Que tenía ovejas, camellos, burros y sirvientes. Él era un hombre muy rico y él tenía todas las posesiones más valorizadas de su época. Muchos tenían solo ovejas y burros, pero no camellos y sirvientes. Al decir que tenía muchos camellos, significa que él era un hombre de negocios. Un hombre de negocios que hacía transacciones comerciales a larga distancia. En nuestros días, Job más o menos sería el dueño de una empresa multinacional. Al tener camellos significa que él transportaba, negociaba a largas distancias. Entonces, Job, dicho de otra manera, para nuestro tiempo sería un empresario. Y aquí es aquello que nosotros necesitamos hoy entender. Muchos piensan que las riquezas pueden alejar a una persona de Dios. No, las riquezas no alejan a una persona de Dios. Una persona se aleja de Dios con la pobreza o con la riqueza. Pero me llama la atención aquí un detalle importante. El hecho de ser un hombre empresario de negocios, él tenía un carácter íntegro.
era consagrado y cuidaba muy bien de su familia. Por ser rico, él pudo haber dicho lo siguiente: bueno, es suficiente que dé los regalos más caros a mi hijo y ya está, o a mis hijos y ya está. Muchos hoy intentan reemplazar su presencia con cosas y descuidan a sus hijos. Muchos descuidan lo que es esencial para darles solamente lo material. En el capítulo 2 encontramos pequeña referencia sobre la esposa de Job. Y todos recordamos a la esposa de Job por lo que dijo en el libro de Job capítulo 2 versículo 9. Entonces su mujer le dice: aún conservas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Parece que todos en la mente tenemos el concepto de una mujer mala y corremos el riesgo de condenar injustamente a una mujer que acaba de perder sus 10 hijos. Si tú eres madre vas a entender, y si tú no eres padre todavía, probablemente no entiendas muy bien esta expresión. Tú no sabes el dolor que un padre o una madre puede sentir por el hecho simple de que su hijo no lo esté pasando bien. Tú nunca vas a entender eso hasta que seas padre. Los que son padres entienden perfectamente. Jamás va a entender alguien el dolor que tiene una madre al ver que su hijo está sufriendo físicamente. ¿Cuánto querría colocarse en su lugar para que no sufra? Ahora, tú no sabes qué cosa es perder un hijo. Dentro de la escala de dolor, el dolor más profundo se encuentra entre perder un hijo y perder un cónyuge. Ambos son dolores inexplicables. Inexplicables. Ahora, que una mujer haya perdido 10 hijos en un solo momento es parte de aquel desahogo, de aquella herida que acaba de abrirse. Es parte del proceso de duelo. Ya viste que el duelo tiene su propio proceso, ¿no? Primero comienza apenas con un shock, no entiende la realidad. Luego ya comienza con la ira, donde uno comienza a hablar y probablemente en ese momento es donde ella expresa estas palabras que quedaron registradas. No juzguemos ni condenemos a una mujer que acaba de perder 10 hijos. ¿Y por qué te digo esto? Porque el hecho de que Job tuviese una familia bien estructurada no solamente depende de Job, depende de la madre o de la esposa de Job. Son ambos que hacen que el hogar pueda tener una estructura correcta. Tú puedes decir: pastor, ¿y cómo sabe usted que Job tenía una familia estructurada? Lee conmigo entonces el versículo 2 y el versículo 4. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Hasta ahí está una familia constituida. Hablamos del padre, de la madre o de los hijos. Lee el versículo 4. Sus hijos solían celebrar banquete por turno en casa de cada uno de ellos. Invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Quiere decir, me está hablando de una familia unida. ¿Ya te diste cuenta que hoy es tan difícil tener hermanos unidos? Qué difícil es tener una familia unida. Qué difícil es que cuando alguien celebra algo todos puedan ser invitados. ¿Por qué? Hay riñas. ¿Por qué? Siempre hay peleas entre ellos. Aquí vemos una familia que celebra y que se junta para poder celebrar y que no tiene temor cada uno de recibir en su casa a sus propios hermanos. Cada uno por turno. Ahora, imagínate, ¿por qué es que Job tiene una familia así? Versículo 5 me da el secreto y dice así: al terminar los días de fiesta, Job los mandaba llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba: tal vez mis hijos pecaron. No dice que sus hijos eran pecadores. No dice que sus hijos eran entregados a la maldad. Dice que él oraba: tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. Y de esta manera lo hacía cada vez. Esto me impresiona. Un hombre rico que toma en cuenta la espiritualidad por encima de todo, y un hombre que tiene tiempo para orar por cada uno de sus hijos. ¿Qué significa eso? Job llamaba a sus hijos y los santificaba. La palabra santificar es orar por ellos. Él entendió que el trabajo como padre era ser sacerdote de la familia. Por él pasaba la responsabilidad espiritual de todos. Es verdad que cuando los hijos crecen toman sus propias elecciones, pero aún cuando están grandes los padres son llamados para orar por sus hijos.
Y Job oraba para que la comodidad que los hijos tenían no afecte su espiritualidad. Les enseñaba a dar más valor a lo divino que a lo material. Ahora mira, todo lo que hizo Job en relación a sus hijos es el reflejo de su propia vida espiritual. Todos los días, de mañana, él se levantaba para orar e incluso llamaba a sus hijos para orar con ellos. ¿Qué significa? Hijos obedientes, hijos que respetan a los padres, hijos que son capaces de llegar de madrugada cuando el padre llama, aun cuando son independientes. ¿Esto no es una familia estructurada? Esto no habla de una familia unida que creció. Esto no es fruto de la casualidad. Que haya respeto, unidad, consagración, valorización de las cosas espirituales, no es fruto de la casualidad, es fruto de una familia espiritual, consagrada. Ahora mira qué interesante. Hoy vivimos en un periodo de gran deprisa. La gente se levanta temprano no para orar, se levanta temprano solo para trabajar, descuidando lo espiritual. Ahora qué impresionante. Este hombre estaba lleno de responsabilidades, sí. Lleno de compromisos, sí. La empresa que él tenía demandaba mucho de su presencia, sí. Pero no descuidó su integridad ni su familia. Él no estaba menos ocupado que cualquier familia de hoy. Pero él siempre colocó la espiritualidad por encima de todo. ¿Sabes cuándo nuestros hogares realmente se quiebran y caen? Cuando nosotros priorizamos lo material y no lo espiritual. Es necesario invertir en aquello que es duradero. La familia de Job me trae grandes lecciones importantes. Las bases sólidas, la estructura familiar es tan importante. ¿Qué cosa es lo que estás valorizando más en la vida? Un matrimonio sólido tendrá pilares fundamentales. El fundamento, la base será sólida. ¿Es Dios? ¿Es el trabajo? ¿Estás intentando reemplazar lo espiritual por lo material? Permite que a partir de hoy podamos tener una familia unida que valorice lo espiritual por encima de lo material. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos para comprender que lo importante en nuestra vida eres tú, que en nuestro hogar tu presencia siempre puede estar, para que cuando lleguen las adversidades podamos mantenernos siempre fieles e íntegros a ti. Nuestra vida colocamos en tus manos, nuestro hogar. Queremos que tu presencia esté en el nombre de Jesús. Amén.